¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Capacítate 2021 en su edición de junio. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre fusión y liquidación, ahorita con motivo de los movimientos que estamos haciendo por la reforma de subcontratación. El día de hoy tenemos como invitados a nuestros asociados Pedro Valenzuela por la parte legal. Bienvenido, Pedro. En un momento se los presento de manera formal. Y también tenemos a Alberto Montes. Él es por la parte contable, el especialista. También en un momento más se los presento de manera formal. Les vuelvo a repetir, sean bienvenidos los que ya nos han estado acompañando en capacitantes anteriores. Qué bueno que nos siguen acompañando. Esperemos que este curso sea de su utilidad. Los que son nuevos, esperemos que les quede claro el mensaje que queremos transmitir y que nos sigan acompañando en futuros Capacítate. Esta sesión está programada para 2 horas. Nos podemos llevar menos, podemos llevar más. Durante la sesión vamos a tener habilitado el chat para preguntas y respuestas. Tal vez nos haces una pregunta y durante la presentación se va respondiendo. Sin embargo, al final dejamos un buen espacio para poder responder ese tipo de preguntas. En caso de que no la respondamos a través del video, porque esta sesión está siendo grabada y transmitida en el horario que están ahorita viéndola, a través del chat vamos a poder estar chateando en línea para cualquier duda o pregunta. Si vemos que es una pregunta muy elaborada donde tal vez necesitamos detonar una llamada, vemos si tenemos tu medio de contacto y si no, también nos lo puedes hacer llegar. Si te llegó esta invitación, ya tienes nuestros medios de contacto. Nos puedes contactar a través de WhatsApp, por teléfono, por correo, como ustedes quieran, redes sociales también. Nuevamente, bienvenidos. Comenzamos con el programa Capacítate, edición de junio 2021, y ahora sí les presento a nuestros especialistas. Tenemos el gusto de tener a Alberto Montes. Alberto es contador público egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde también estudió la maestría en administración. Él es contador público certificado en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Consultoría Financiera y Tecnologías de Información del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí. Un poquito largo, pero para que vean el expertise de la persona que nos va a estar hablando ahorita sobre la parte contable respecto a fusión y liquidación de empresas, entre otras. Y también es miembro de la Comisión de Finanzas de la Región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. De manera complementaria, Alberto cuenta con una certificación para la aplicación de las IFRS. Esto es muy importante porque las implicaciones no solamente las vamos a tener a nivel local, también puede ser a nivel internacional. El tema de subcontratación no solamente está visto aquí en México. Nuestras contrapartes en el extranjero, créanme que están muy interesadas en conocer qué va a pasar en la parte contable financiera, aparte de la fiscal y legal. Entonces, creemos muy acertado tener la invitación o haber invitado a Alberto Montes con su participación para que nos hable un poquito sobre las implicaciones en la parte contable. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí con ustedes en este Capacítate. Gracias. Mi estimado Pedro Valenzuela, hasta que se nos hace que estés en Capacítate, ya lo habíamos invitado, pero no habíamos tenido la fortuna de tenerlo. Pedro es licenciado en Derecho, él tiene experiencia en la materia legal, ha ayudado principalmente en la parte corporativa. Él nos ha ayudado ha ayudado a compañías nacionales e internacionales en aspectos de consultoría, compliance de cumplimiento, de obligaciones e identificación de riesgos legales. También ha participado en reestructuras de negocios, como las que ahorita vamos a estar hablando, archivos de defensa, control y administración societaria, principalmente en la parte corporativa, repito. Ese tipo de cambios tienen impacto no solamente en la parte fiscal, contable, laboral. También hay que ver toda la parte societaria, porque ahí es donde tal vez el plan se nos puede ir para abajo, si es que tenemos fechas límite. Entonces, la participación de Pedro ahorita es muy acertada, nos va a hablar todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta en una liquidación, en una fusión, pero principalmente en los tiempos. Aquellas compañías que ahorita todavía no han actuado respecto a la subcontratación, mucho cuidado, porque la parte corporativa es la que puede preocuparnos dependiendo del destino que le quieran dar a sus compañías de servicios o la forma como quieren reestructurar al grupo. También Pedro ha participado en firmas internacionales como Deloitte, como Basham, aquí en México,
y tiene experiencia en empresas importantes del sector automotriz, servicios, alimenticio, entre otras, ¿no? Lo que queremos decirles es que, y como ya saben, Capacítate trata de prestar servicios de manera integral y para ello pues tiene que hacerse llegar con ciertas alianzas como las de Alberto, como las de Pedro. Por ello podemos prestar un servicio como las firmas grandes que ustedes ya conocen. La experiencia les puedo decir que es la misma o hasta mejor, dependiendo de qué tipo de servicio necesiten. Somos una alternativa ahorita para ese tipo de movimientos y para los que vienen. Créanme que las autoridades ahorita están muy enfocadas en la parte de fiscalización. Creemos que la parte de subcontratación le quisieran disfrazar por la parte de beneficio hacia el empleado, pero créanme que va a tener muchos tintes de fiscalización. Si no me lo creen, espérense a que pasen los plazos de esta reforma y a que la autoridad empiece a hacer sus inspecciones, no solamente por la parte del SAT, también va a estar participando el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por eso es muy importante que si ustedes ahorita están haciendo alguna implementación en sus empresas, sí lo hagan acompañado de asesores. Yo sé que a veces queremos hacerlo de manera interna, pero es muy importante que vayan acompañados, aunque sea que les den un doble check a lo que están haciendo. Porque después viene el cierre contable y ahí es donde viene el dolor de cabeza de, oye, hay que rehacer, ¿no? Créanme que hemos medido el impacto y a veces es mucho más caro rehacer a implementar. Entonces, trabajemos sobre eso. Nuevamente les volvemos a dar la bienvenida. Gracias por acompañarnos y por la confianza que nos brindan de capacitarse con nosotros. Para ello ya vamos a irnos a la presentación. Bienvenido, Pedro. Perdón, no te di espacio. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la oportunidad de estar aquí y un gusto de poder compartir algunos aspectos legales corporativos con todos ustedes. Gracias a ti. Digo, el gusto es de nosotros. Vamos entonces a la presentación. Ok. Es el disclaimer que todos conocen. Acuérdense que este tipo de capacitación es muy generalizada. Si alguien de ustedes tiene un caso específico o quieren que tratemos un caso específico derivado de esta presentación, es muy importante que se pongan en contacto con nosotros y tratemos caso por caso. Les volvemos a recordar que esta sesión está siendo grabada actualmente, se está transmitiendo ahorita en vivo y van a poderla consultar. Si ahorita no pueden tomarla de manera completa, van a poder volver a entrar y regresar a donde se quedaron. Nos van a poder ver en YouTube, que es ahorita por donde se está transmitiendo, pero también vamos a estar en Spotify. Síganos ahí en las redes sociales, ahí van a poderse enterar de este tipo de cursos, de los pasados. Hay muchos cursos interesantes, al igual que este. Los invitamos a que nos sigan. El temario. Antes de darle entrada a Pedro Valenzuela, que es quien va a comenzar, el temario lo partimos en cuatro secciones. Aspectos legales por parte de Pedro Valenzuela, aspectos contables por parte de Alberto Montes y aspectos fiscales. Esos les voy a hablar yo. Al final es el foro al diálogo, preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas preguntas que algunos clientes nos han hecho. Queremos puntualizarlas porque creemos que la respuesta les puede aplicar. Y también les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda o alguna pregunta, el chat está abierto. Ahí vamos a buscar darle la respuesta a cada uno. Si vemos que no es viable darles la respuesta a través del chat, les vamos a pedir su medio de contacto o si ya lo tenemos, los vamos a buscar para poder resolver ese tipo de dudas o preguntas. Las personas que ya están con nosotros trabajando, que ya tenemos asesoría continua con ellos, que ya están unidas a Membresía Capacítate, les recordamos que les va a llegar el material exclusivo como esta presentación, entre otra información. Y aquellos que ya estamos trabajando en ese tema de implementación o revisión de este tipo de reestructuras, es muy importante su participación, sus dudas. Si no las pueden hacer por aquí, sin ningún problema hacemos alguna conferencia después y las tocamos. Los que no y todavía no tienen algún asesor, nos ponemos a sus órdenes. Todavía creemos que hay buen tiempo para poder llevar a cabo una buena implementación de esta reforma. Y entonces vamos a darle ahora sí la palabra al buen Pedro Valenzuela por los aspectos legales en la parte corporativa. Adelante, mi estimado Pedro. Muchas gracias, Luis. Vamos a empezar a platicar de el futuro de las empresas de servicios, ¿no?
¿Qué sigue después de la reforma en materia de subcontratación? Como sabemos, a principios de este año hubo una reforma importante, trascendental en materia de subcontratación, que afectó varios aspectos, principalmente de carácter laboral, fiscal y de seguridad social. Y una de las preguntas que nos hemos encontrado en el camino se refiere a qué hacer con las empresas de servicios, ¿no? Hay que recordar que hasta antes de esta reforma era común que en las empresas en México o en los grupos corporativos existieran al menos dos compañías, ¿no? Una operativa que era la que cargaba con la operación, con el negocio y con la fuente de ingresos importante, mientras que existía a la par una empresa de servicios donde estaban la mayoría de los empleados que ejecutaban las labores de la empresa, ¿no? Estas estrategias servían para muchas cosas, ¿no? Principalmente redistribuir los riesgos laborales, ¿no? De seguridad social y principalmente tener una disminución en la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? No una disminución en el sentido peyorativo, sino un mayor control respecto de la forma en la que las utilidades se pagaban. Hay que recordar que las utilidades se generan única y exclusivamente si la empresa tuvo durante el último ejercicio utilidades netas, ¿sí? En algunos casos, pues las empresas a través de las inversiones que hacían generalmente estaban en pérdidas o a lo mejor eran de reciente creación y los empleados no tenían beneficio a las utilidades. Por lo tanto, una empresa de servicios podía ser una alternativa interesante para que se pudieran hacer llegar de un dinero extra con motivo de sus labores, ¿no? Entonces, bueno, como antecedente hay que recordar que el pasado 23 de abril de 2021 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que ya platicábamos. Esta reforma, los principales puntos a considerar en la materia laboral es que en principio queda prohibida la subcontratación de personal. Esto es trascendental, es un parteaguas porque los distintos esquemas que existían en el pasado de la famosa tercerización de los empleados, pues quedó prohibida, ¿sí? Ahora, a pesar de esa prohibición, existe una posibilidad de seguir contratando servicios especializados. Esta posibilidad puede existir en dos formas. Uno, para empresas que prestan un servicio especializado, como por ejemplo de seguridad privada o de limpieza, ¿sí? Donde se puso la obligación de que estas empresas obtengan un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que les permita seguir operando. Y la otra es en empresas del mismo grupo corporativo, siempre y cuando las empresas tengan objetos sociales diferentes y no se dediquen a la actividad principal. Otro aspecto muy importante laboral es que se limita el monto de la PTU. Hay que recordar que hasta antes de esta reforma existía la obligación que de las utilidades de cada empresa, al final del año, el 10% de estas se distribuyeran a los empleados, ¿no? Este fue uno de los motivos principales por los que en el pasado varios sectores, varias empresas, varios corporativos decidieron tener esquemas de tercerización. En este momento, la PTU se limitó al pago topado de 3 meses de salario. Otro aspecto importante es que se fortalece la inspección, como ya lo platicaba en la introducción Luis, y por otro lado, la implementación de multas considerables para las empresas que no permitan hacer las revisiones o que incumplan
con esta reforma. Por el lado fiscal, hay una serie de cambios muy importantes que hay que tener en cuenta, que tienen que ver principalmente con aquellos pagos por concepto de subcontratación, es decir, las facturas que usualmente se expedían por parte de la empresa de servicios a la empresa operativa, ya no serán deducibles y el IVA tampoco será acreditable. Esto es muy importante. Estoy seguro que más adelante Alberto y Luis seguirán tocando este tema, ¿sí? Y que completamente cambia las reglas del juego desde las estrategias fiscales y contables de cada empresa. Otro aspecto importante es que ahora existe una responsabilidad solidaria respecto del pago de los impuestos o de las obligaciones fiscales y los delitos de defraudación fiscal calificados. Finalmente, en materia de seguridad social hay una responsabilidad solidaria por las cuotas de esta materia y las empresas de servicios, ya sea que sean realmente una empresa de servicios especializados, por ejemplo, las empresas de limpieza o de seguridad privada, tienen constantemente que estar enviando reportes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Con este antecedente, muchos de nuestros clientes nos han hecho el siguiente cuestionamiento. ¿Qué hacer entonces con las empresas de servicios? ¿Sí? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué es lo mejor para mí? Nosotros en este tiempo, desde antes de que se publicara la reforma y hasta el día de hoy, hemos escuchado en distintos foros y a través de la retroalimentación con nuestros clientes que hay varias personas que están completamente ciertas de que solamente existe una alternativa para las empresas de servicios y el cumplimiento de las nuevas disposiciones con motivo de la reforma de la subcontratación, y es llevar a cabo una fusión, ¿sí? Nosotros no es que estemos en contra de la fusión, nos parece que es una alternativa muy interesante, muy importante, pero que no es aplicable a todas las empresas. No se puede llevar a cabo de forma generalizada y decir, bueno, pues la única alternativa que existe es la fusión y todas las demás no son viables. Al contrario, nosotros partimos del hecho de que cada empresa, cada sociedad es única, es distinta, tiene sus propios modelos de negocios, tiene sus propios riesgos, sus propios fortalezas, debilidades y objetivos, y no se pueden tratar de la misma forma. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito ahorita de las distintas alternativas que existen, yendo quizás desde la más actual y flexible hasta las más complejas. La primera refiere a un cambio de actividades. Como ustedes bien saben, el objeto social de una empresa puede definirse como la finalidad para la cual se constituye una sociedad, ¿sí? Es decir, su actividad principal. Es muy importante tener claro que el objeto social se refiere al límite y a la extensión de la capacidad de la sociedad. Es decir, aquello a lo que se puede dedicar. Los objetos sociales, si bien es cierto que generalmente suelen ser amplios porque así lo ha dictado la propia experiencia, de repente hay algunas empresas que dicen, oye, ¿por qué el objeto social tiene que ser tan extenso? Bueno, porque en la experiencia nos hemos encontrado que las instituciones bancarias solicitan que existan ciertas disposiciones en su objeto social, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, va a participar en licitaciones públicas o privadas, tiene que tener también en su objeto social una serie de cláusulas al respecto. Lo que no es posible es decir que una empresa se va a dedicar a todas las actividades económicas, ¿sí? Tenemos que irla clasificando. Es decir, mi empresa se va a dedicar a la comercialización de hortalizas, a la elaboración de por ejemplo, ropa, qué sé yo, ¿no? Dentro de la
alta y variada gama de actividades económicas que existen. Dicho esto, puede ser una de las alternativas para cumplir con el tema de la subcontratación. Pero más importante, ¿qué hacer con mi empresa de servicios? ¿Me puede funcionar? ¿Sí? Creo que esta es la pregunta importante. Nosotros tenemos que partir que el modelo de negocios de cada empresa va a dictar qué es lo que se tiene que hacer, no la ley, ¿sí? Después habrá que cumplir con las normas que nos establecen las disposiciones legales aplicables, pero no puede ser al revés. Primero la ley y después el modelo de negocios. Entonces, si por ejemplo su empresa tiene distintas fuentes de ingreso, ¿sí? Es decir, a lo mejor no todo el ingreso que tiene una compañía en particular provienen de su actividad preponderante. A lo mejor se dedican a la comercialización de hortalizas, pero también tienen o llevan a cabo temas con la importación, ¿sí? O tienen algún servicio muy especializado en la materia, pero que no forma parte del grueso de los ingresos de la empresa. Si es el caso de su empresa, que tengan otras fuentes de ingreso, nosotros aconsejamos, o una de las alternativas es que cambien la actividad, el objeto social, a través de una reforma, ¿sí?, al mismo, hacia una nueva actividad. Esa actividad que tenga que ver con esa otra fuente de ingresos. ¿Por qué? Es muy importante tener en mente que esta empresa de servicios ya tiene una personalidad jurídica preexistente. ¿Qué quiere decir? Ya cuenta con un acta constitutiva, está inscrita en el Registro Público de Comercio, está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, cuenta con una firma electrónica, ya tiene una cuenta bancaria, y a lo mejor tiene otra serie de permisos que la hacen atractiva. Hay que recordar que desde el año pasado y con motivo de la pandemia global, uno de los grandes problemas ha sido poder obtener este tipo de registros, ¿no? Obtener una cita en el SAT es una locura, ¿sí? Que una empresa pueda obtener su RFC, bueno, es un casi milagro, ¿no? Entonces, el ya contar con una sociedad preexistente puede ser bastante importante. Un aspecto importante es de que se van a mantener las cuentas de CUCA y CUFIN de esta empresa preexistente, ¿sí? Y que puedan seguir operando, se van a seguir actualizando y que en el futuro pueden llegar a ser algo considerable para los socios o accionistas de esa sociedad. Y hay una reducción de costos y riesgos importante. Principalmente, ya platicábamos un poquito de la personalidad jurídica preexistente, no habrá que buscar crear una nueva empresa por de ti que sostiene poder seguir facturando, ¿sí? No hay la necesidad de obtener un nuevo registro federal de contribuyentes, ni esperar la firma electrónica, ni esperar a que el registro público se diga a atendernos y esperar a ver cuándo sale la boleta de inscripción. Y es una buena alternativa también desde un punto de vista práctico en el que estos ingresos que no forman parte del grueso de la actividad de la empresa operativa se puedan separar. Obviamente los ingresos no se van a contabilizar en la empresa operadora que ahora ya va a tener a los empleados y no va a considerar para el pago de la PTU, por ejemplo. Entonces puede ser una manera interesante de reducir el impacto de la PTU en la empresa operativa o en la empresa que tengamos, ¿sí? Si es que tenemos otras fuentes de ingreso. Otra de las alternativas que tenemos es llevar a cabo una suspensión de actividades. Como ustedes saben, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, su reglamento e incluso la resolución miscelánea fiscal, las sociedades mexicanas pueden presentar ante las autoridades fiscales un aviso de suspensión. Ahora, este aviso, por disposición legal, tiene una vigencia de 2 años y se puede aumentar
o se puede extender su plazo por 1 año más. Es decir, tenemos 3 años en los que la empresa puede estar suspendida en stand-by. ¿Cuándo puede ser ¿cuándo puede ser bueno utilizar esta alternativa? Si ustedes no tienen muy claro si quieren desaparecer, fusionar o cualquier otra cosa con su empresa de servicios, suspenderla es una buena alternativa, porque la personalidad jurídica seguirá intacta, es decir, esa empresa seguirá teniendo su acta constitutiva, estará inscrita en el Registro Público de Comercio, en el Registro Federal de Contribuyentes, pero estará dormida durante el plazo que se pueda decidir. Ya platicábamos que el máximo es de 3 años, ¿sí? Una vez que ese plazo de 3 años suceda, la empresa puede reactivarse o puede decidirse entonces si llevar a cabo algún otro tipo de movimiento corporativo, como puede ser la fusión o la liquidación. La suspensión de actividades tiene como principales beneficios una reducción de costos, porque ya platicaremos que las alternativas corporativas siguientes, como la liquidación y la fusión, es importante involucrar a especialistas, a notarios, al registro público, y estos movimientos, pues obviamente generan una cantidad importante de egresos que hay que considerar, ¿no? Los gastos que la empresa tendría, pues son importantes. Hay una reducción de tiempo, ¿sí? Hay que presentar el aviso y no hay que llevar todas las actividades relativas a la liquidación y la fusión, que, como ya veremos, pues pueden tomar bastantes meses. ¿Por qué nos puede funcionar la suspensión de actividades? A lo mejor en el futuro hay nuevas líneas de productos o servicios que en este momento desconocemos, no sabemos que existen, pero que en el futuro podríamos llegar a explorar, y ya tener una personalidad jurídica preexistente puede ser importante para que en su momento también tengamos una reducción de costos y de tiempos en reactivar a la empresa en lugar de constituir una nueva sociedad. Y un aspecto importante tiene que ver que previo a la suspensión de actividades, ¿sí? Si la empresa de servicios tenía cuentas importantes de CUCA y CUFIN y la empresa de servicios tiene liquidez suficiente para ya sea hacer el reparto de utilidades o un reembolso de capital, podría ser interesante para los accionistas tener este acceso a los dividendos o reembolsos a un costo realmente pues bajo, ¿no? Prácticamente costo cero o casi cero en impuestos. Entonces, podría ser interesante hacerse llegar de estos dividendos o reembolsos y dejar a la empresa durmiendo durante un tiempo, ya platicábamos de los 3 años, para después poder tomar otras decisiones. Muy bien. La siguiente alternativa que tenemos se refiere a la fusión. Por fusión tenemos que entender que es la combinación de 2 o más sociedades para formar una única empresa. Y hay distintas formas de fusión. Existe la fusión por absorción, la fusión por constitución, hay fusiones horizontales, verticales, que bueno, cada una tiene sus asegúnes y es aplicable para ciertas personas, ¿sí? En general, la fusión implica la desaparición de al menos una de las empresas, pueden ser más, pero con la condición de que todos sus derechos y obligaciones se transmitirán a la compañía fusionante o a la que resulte de la fusión, ¿sí? Aquí es importante considerar varias situaciones. La primera es que los costos por llevar a cabo una fusión son altos, ¿sí? Desde el punto de vista de los asesores que se vayan a involucrar en el proceso de la fusión, hay que involucrar a notarios o corredores públicos, más los derechos de inscripción. Aspectos importantes y por lo cual puede ser costosa: si la empresa de servicios tiene activos, principalmente bienes inmuebles, uno de los
motivos por los cuales se pueda disparar el impuesto al traslado de dominio es precisamente la fusión. Entonces, si la empresa de servicios llegara a tener un inmueble y a través de la fusión se lo traspasa a la empresa operativa, es probable que se dispare este impuesto y habrá que considerarlo. Recordemos que este impuesto es estatal y cada estado lo calcula de forma distinta, pero en general la regla es que hay que pagar un porcentaje de la operación tomando en cuenta el valor más alto, ya sea el valor catastral, el valor del avalúo o el valor comercial. Otro de los aspectos importantes es que la ley sí dispone plazos para que la fusión surta sus efectos. De hecho, nosotros, previo a empezar a implementar las actividades necesarias para llevar a cabo el cumplimiento con motivo de las reformas de subcontratación, nos encontrábamos a otros asesores que decían, bueno, para cumplir con las nuevas disposiciones, lo más fácil es fusionar a las empresas, ¿no? Hay que recordar que la reforma sí marcó tiempos y plazos contundentes. Para agosto, sí, he tomado y estar en funcionamiento nuevos esquemas. De lo contrario, ya es posible que las autoridades laborales, fiscales y de seguridad social puedan empezar a llevar a cabo inspecciones, multas y empezar, por ejemplo, en el caso de fiscal, más ser las que se emiten. Entonces, por disposición legal, para que una fusión surta efecto, tienen 3 meses después de que se inscribieron los actos de fusión en el registro público de comercio, ¿sí? O la otra situación es que pueda hacerse al momento de la inscripción, siempre y cuando los acreedores, las empresas que fusionan, consientan o todas la empresa o que la cantidad de las deudas se ponga en una institución bancaria, ¿no? Puede ser que algunas empresas no tengan ningún problema, no tengan deudas y entonces la fusión surte efectos desde la inscripción, pero lo más probable es que sí existen alguna serie de acreedores y entonces la regla general dice que la mayoría de las empresas van a tener que fusionarse y esta no tendrá efecto sino hasta 3 meses después de su inscripción en el registro público. Entonces, nosotros definitivamente no recomendábamos para el cumplimiento de la reforma llevar a cabo la fusión porque los tiempos no nos daban. Hay que recordar que el registro público nunca se ha caracterizado por ser una autoridad express ni rápida, y ahora con motivo de la pandemia, pues ha sido peor. Entonces, buscar que la inscripción de los actos de fusión quedaran antes, entre abril y agosto, era un poco riesgoso. ¿Cuál fue la solución? Bueno, pues si ustedes quieren llevar a cabo la fusión, es mejor llevarla después o implementarla después de haber cumplido con las nuevas disposiciones en materia laboral, haber hecho la transferencia de los empleados y ya sin un tiempo límite para llevar a cabo esta actividad, pues podemos implementarla en lo que falta del año. Es importante decir que se van a mantener las cuentas de CUCA y CUFIN de las dos empresas y de la empresa fusionada pasarán a la empresa fusionante. Es un aspecto importante que estoy seguro que tanto Alberto como Luis tratarán más adelante. Y en este caso, en virtud de que la CUCA y CUFIN de la empresa fusionada pasará a la empresa fusionante con motivo de la fusión, no hay dividendos ni reembolsos de capital, ¿sí? Como existe en la posibilidad de la suspensión de actividades o como lo vamos a platicar en la alternativa de la liquidación. La otra que tenemos se refiere precisamente a la liquidación. Si usted no le interesa, no tiene otras fuentes de ingreso, no quiere suspenderse
La fusión es un proceso corporativo arduo, extenso, que tampoco le interesa, y más bien lo que prefieren ustedes es desaparecer a la empresa de servicios. Existe la alternativa de llevar a cabo la disolución y la liquidación. La fusión y liquidación es un proceso que involucra una serie de actos jurídicos necesarios para, primero, detener nuevas operaciones, posteriormente, pagar y cobrar deudas de la sociedad y, finalmente, extinguir la personalidad jurídica de la empresa. ¿Cuándo puede ser interesante llevar a cabo la liquidación? Si, por ejemplo, no tenemos otras líneas de servicios, no queremos estar constantemente haciendo declaraciones y queremos tener una reducción en los costos administrativos para no tener dos empresas, pues entonces la liquidación es importante. Ahora, en nuestra experiencia, la liquidación es un proceso extenso que involucra a la empresa, la parte contable, la parte fiscal y la parte legal, entre otras, ¿no? Por lo tanto, los plazos para llevar a cabo la disolución y liquidación de la empresa, en nuestra experiencia, van desde los 4 hasta los 12 meses. Una de las cuestiones importantes de la liquidación es que esta nos permite una reducción de riesgos. Una reducción de riesgos porque al final la intención es pagar todas las deudas que se tenían, cobrar las que se tengan y extinguir la personalidad jurídica. No tener el tema de que, híjole, es que ya no me acuerdo cuándo me suspendí y entonces me tendría que ya haber liquidado, tuve que haber otra vez iniciado con las operaciones, el proceso de fusión, por ahí hubo algunas discrepancias, qué sé yo, no puede haber muchos riesgos. La liquidación es una forma de estar tranquilos y, digamos, terminar con lo que una empresa que en su momento estoy seguro que fue importante para el modelo de negocios de un grupo. Y otra de las situaciones es que previo a llevar a cabo la disolución y la liquidación de la empresa, esta alternativa también nos permite, si es que existen cuentas o saldos de CUCA y CUFIN y hay la liquidez suficiente, antes de llevar a cabo la liquidación, se podrían decretar dividendos o llevar a cabo reembolsos de capital haciendo uso de estas cuentas de CUCA y CUFIN. ¿Por qué es importante llevarlo a cabo antes de la liquidación? Porque después ya se van a perder esos atributos fiscales. Es decir, la fusión, lo interesante es que si estos atributos fiscales son muy altos o la empresa no tiene la liquidez suficiente para pagarlos, bueno, pues entonces, para no perderlos, la fusión puede ser importante. Pero si los atributos fiscales son una cantidad razonable y existe la liquidez y no me interesa seguir con esta empresa existiendo, puede ser una alternativa viable e interesante para algunas sociedades. Con esto, nosotros preparamos una tabla comparativa que busca, si bien es cierto que no es definitiva y al final cada caso hay que atenderlo, sí podríamos nosotros llevar a cabo una pequeña inspección personal, por así decirlo, de qué es lo que me conviene en cada caso, ¿no? Entonces ya decíamos, si yo tengo identificado que en mi empresa existen otras fuentes de ingresos distintas a mi actividad principal, entonces una modificación al objeto social o un cambio de actividades es razonable, mientras que la suspensión de actividades, la liquidación y la fusión no es tan recomendable. Si, por ejemplo, tenemos identificadas nuevas líneas de productos o servicios, o tal vez estamos pensando que en el futuro, en el corto plazo, podamos nosotros incorporar nuevas líneas de productos y servicios, entonces cambiar el objeto social de la empresa preexistente de servicios que ya teníamos o suspenderla para en el futuro determinar con un plan de negocios, un modelo de negocios, qué es lo que vamos a hacer, estas alternativas son adecuadas, mientras que la liquidación y fusión no son tan recomendables. Si usted no tiene una decisión clara de qué hacer con su empresa de servicios, ojo,
No estamos hablando de atacar o empezar a hacer el cumplimiento de la reforma de subcontratación. Eso hay que hacerlo ya, ¿sí? Pero si ustedes no están tan claros de qué hacer con su empresa de servicios, una alternativa viable es suspenderla, dejarla en stand-by, durmiendo durante algún tiempo, y después ustedes pueden definir si la reactivan, la fusionan o la liquidan. Si ustedes, si la empresa tiene KUKA y KUFIN disponible, todas las alternativas se tienen que realizar, ¿sí? Es muy importante el tratamiento fiscal, es una de las grandes ventajas de tener o hacer negocios a través de una persona moral. Si usted hace negocios como una persona física, ojo, aguas, hay muchísimos atributos que hacen más atractiva la opción de hacer negocios como una persona moral que una persona física. De entrada, el límite a la responsabilidad de la empresa, y es una forma de proteger su patrimonio, sus cuentas bancarias, su coche, sus inversiones, su casa, ¿sí? Y la otra es que existen este tipo de atributos fiscales que pueden en determinado momento hacer que usted se haga llegar de una cantidad extra, ¿sí? Después de que la empresa le ha ido bien, a un costo fiscal relativamente bajo. Si ustedes tienen liquidez para el pago de dividendos, pues suspender las actividades y la liquidación es importante. Ya platicábamos en cada una de las alternativas. Si existe la KUKA y KUFIN y ustedes quieren hacer este pago de dividendos porque resulta interesante para los accionistas, o porque a lo mejor ustedes forman parte de un grupo internacional y desde el corporativo, en donde sea, en cualquier parte del planeta Tierra, con motivo de la reforma les dicen, oye, ¿sabes qué? Es importante que me regresen esta cantidad de dinero, pues la suspensión de actividades o la liquidación es importante, sobre todo considerando que el año pasado, con motivo de la pandemia, pues prácticamente todas las empresas del planeta, salvo algunas excepciones, tuvieron pérdidas importantes. Así que el poder hacerse de dividendos o reembolsos de capital a forma del grupo corporativo global puede llegar a ser importante, ¿sí? Si ustedes tienen liquidez para el reembolso de capital, lo mismo, la suspensión de actividades y la liquidación es la opción viable. De lo contrario, si ustedes no tienen liquidez para hacer el pago de dividendos o reembolso de capital, no cambien el objeto social, mantengan las cuentas de KUKA y KUFIN de esa empresa de servicios preexistente o fusionen a las empresas para que esos atributos fiscales pasen de la empresa de servicios a la operativa. Si existen activos, ¿sí? Es importante llevar a cabo el tema de la modificación del objeto social, la fusión, con el bemol, ya platicábamos de que si la empresa de servicios tiene inmuebles, puede ser sujeto a pagar el impuesto del traslado de dominio, ¿sí? Si la empresa no tiene activos, la suspensión de actividades o la liquidación tal vez no son tan recomendables. Si no hay contingencias legales, hagamos todas. Todas son posibles. Si existe alguna contingencia legal importante, por ejemplo, en juicios que estén pendientes o algunas multas o algún tema laboral o seguridad social en la empresa de servicios, ojo con el tema de la fusión, porque se podrían llevar esas contingencias a la empresa operativa. Los plazos de implementación, si por costos y plazos de implementación no se quieren ir, pues el cambio del objeto social o la suspensión de actividades son razonables, mientras que la liquidación y fusión, por ser movimientos corporativos muy extensos y más complejos, no son tan recomendables. Para la planeación fiscal corporativa, ¿sí? Tanto el objeto social como la fusión pueden ser razonables. ¿Por qué? Porque al final del camino, si nosotros mantenemos a la empresa de servicios con un nuevo giro, ¿sí? Podemos seguir a través de
de los estudios de precios de transferencia y de los contratos necesarios, seguir teniendo algún vínculo de negocios. Ya no con motivo de la subcontratación, ya no con motivo de la prestación de servicios especializados, pero sí a través de otras líneas de negocios. Y en la fusión, por supuesto, ¿no? Hay una planeación fiscal corporativa importante. ¿Por qué no en la liquidación? Porque la empresa deja de existir. Ya no es sujeta o ya no es un jugador más en este tipo de estrategias. Si ustedes quieren segmentar su modelo de negocios, es decir, empezar a decir, bueno, pues esta empresa que se dedique exclusivamente a, voy a poner un ejemplo, la comercialización de herramientas, de cualquier tipo de herramientas, ¿no? Pues está muy bien que mantengan esa fuente de ingresos, pero a lo mejor hay otra línea de servicios que tiene que ver con la reparación de estas herramientas, ¿sí? Es un servicio muy especializado, distinto, y entonces puede ser una buena forma de segmentar el negocio, ¿sí? Eso les va a permitir tener una reducción en el impacto de la PTU y seguir jugando con distintas alternativas. Por trámites gubernamentales, a lo mejor si ustedes ya forman parte de un programa de importación, ya tienen una serie de permisos que son complicados de obtener o que todavía están vigentes, ¿sí? Obviamente la fusión es la reina de todas las alternativas porque todos esos derechos van a pasar de la empresa de servicios a la operativa, de la fusionada a la fusionante, o la otra es, siempre y cuando el permiso o ese trámite gubernamental aplique, llevar a cabo un cambio del objeto social también es importante. Suspender actividades o liquidación no es recomendable. Y bueno, pues con esto nosotros llegamos al fin de nuestra parte legal corporativa, esperando que sea de su interés esto y que haya sido ilustrativo de que no solamente existe una alternativa para llevar a cabo el cumplimiento de mi modelo de negocios, ¿sí? Hay distintas alternativas y hay una especial para cada empresa, ¿sí? No hay que permitir que se ocupen soluciones o recetas generales para todo el mundo. Cada quien tiene su propia personalidad y yo sí creo que el espectro legal nos va a permitir encontrar una específica para su empresa. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pedro. Vamos a dar espacio entonces a Alberto Montes para la parte de aspectos contables. Adelante, mi estimado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Pedro. Bueno, el día de hoy voy a continuar el tema sugerido por esta extraordinaria exposición de Pedro. Y yo me voy a enfocar principalmente a platicar con ustedes derivado de estas opciones que nos comenta Pedro desde el punto de vista legal. Bueno, ¿y qué vamos a tener que hacer desde el punto de vista contable? Evidentemente, como comentó Pedro, pues bueno, hay varias alternativas. Las alternativas que yo traigo para ustedes es el tema de la sustitución patronal, que iría de la mano de un escenario de liquidación. Y en segundo momento, bueno, también platicaríamos del tema de la fusión de las sociedades, ¿sí? Entonces, en primer lugar, creo que es importante también retomar unos aspectos fundamentales de la sustitución patronal. Una de las consideraciones es que la empresa, hay dos empresas, la empresa operativa y la empresa de servicios. Entonces, independientemente del punto o de la figura legal que queramos realizar, no es poco importante dejar a un lado la parte de la figura de la sustitución patronal. Como comentaba Pedro, oye, pues igual y nos vamos a ir por liquidación o por fusión, pero al menos necesito cumplir el plazo que la reforma trae consigo
a finales de julio o principios de agosto, como lo queramos ver. Entonces, en ese momento tenemos que, para no incumplir con la no deducibilidad, vamos a ponerlo así, de las facturas, y si se decide que no se va a etiquetar la nueva compañía con el tema de servicios especializados, pues bueno, tendremos que asumir dentro de la empresa operativa la plantilla laboral. Entonces, bajo este orden de ideas, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, va a haber aspectos contables que van a afectar a la entidad de servicios y va a haber aspectos contables que van a afectar a la entidad operativa. Entonces, desde el punto de vista de la sustitución patronal, ¿qué es lo que la entidad de servicios tiene que considerar o que no tiene que olvidar? Principalmente que tiene ya o debe de tener ya registrado al menos un pasivo por obligaciones definidas. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros sabemos que incluso también esta reforma cae en medio del año. Entonces, hay dos pasivos, si lo queremos ver así, los pasivos a corto plazo y los pasivos por beneficios definidos a largo plazo. Los pasivos a corto plazo pues, están relacionados con las vacaciones que aún no se han disfrutado, la prima vacacional derivada de esas vacaciones, tiene que ver con el aguinaldo y tiene que ver con todos los otros beneficios que la empresa de servicios le otorga a los empleados. ¿Qué onda con esos? Ustedes seguramente estarán registrando de manera mensual la parte proporcional de esos pasivos. ¿Qué le vamos a hacer a esos pasivos si el día de mañana, antes de que finalice julio, decido llevarme la planta, llevarme todos los empleados hacia la empresa operativa? Pues, ¿qué le voy a hacer a esos pasivos? Bueno, atendiendo a la norma mexicana C9, atendiendo a la norma mexicana D3, estaremos ante la presencia de una cancelación de pasivos. Entonces, esto significa que debo desaparecer los pasivos. Bueno, ¿y cómo los vamos a desaparecer, Alberto? ¿A dónde le voy a mandar el efecto? Me queda claro que necesito cancelarlos. Bueno, el efecto será registrado como un beneficio en el estado de resultados dentro de resultados operativos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Y con muchas empresas nos hemos enfrentado a la pregunta. Oye, bueno, pues yo tengo devengado 6 meses, pero mi pasivo, a lo mejor en el pasivo del aguinaldo está la cancelación del pasivo, va a ser igual a la cancelación del gasto. Entonces, ahí no hay ninguna diferencia. ¿En dónde estamos identificando una parte que pudiera verse un poco rara, que no hemos visto nosotros o no es usualmente común verla? Es principalmente en los pasivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque esos provienen de ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la cancelación del pasivo va a ser más grande del gasto devengado. Entonces, oye, ¿y entonces qué onda? ¿Me lo llevo contra el resultado de ejercicios anteriores? La respuesta es no. Como estamos ante la presencia de una cancelación en el ejercicio, el efecto de la cancelación del pasivo va contra resultados del periodo. ¿Sí? Otro aspecto contable importante es para aquellas entidades que tengan también un activo registrado por estos planes de pensiones, pues ese plan también tendrá que ser trasladado a la entidad operativa. Ahorita platicaremos de la entidad operativa, pero también se tiene que dar de baja ese activo. Ahí lo importante es preguntar si esa baja de activo habrá una contraprestación. ¿Sí? Si habrá una contraprestación, bueno, se tendrá que realizar el reconocimiento del ingreso correspondiente. Ahora, hay muchas compañías también que ocuparon una de las opciones de la NIF D3 que nos indica que podemos llevar una parte del estudio actuarial a las famosas ORIs, a los otros resultados integrales. Entonces, si también tenemos parte de nuestro plan de beneficios definidos en ORIs, hay que reciclar esa ORI a resultados del ejercicio. Entonces, básicamente, si nosotros dibujamos ahorita un balance mental, los activos los cancelo, pasivos y ORIs también los cancelo. ¿Contra qué? Contra resultados del periodo.
¿sí? También es importante mencionar que para aquellas entidades que presenten estados financieros bajo norma mexicana, están también reconociendo la PTU diferida. Entonces, si es así, es muy probable que la PTU diferida les esté generando un activo diferido por las partidas temporales de las provisiones. ¿Qué significa esto, Alberto? Pues que básicamente al momento de dar de baja el pasivo, la provisión, también tengo que afectar el efecto en la PTU diferida. Es decir, el cancelar una provisión, el efecto en la PTU diferida será una disminución del activo, si es que es una PTU diferida activa, o será un incremento en el pasivo de la PTU diferida activa. Es muy importante tener eso en cuenta. Y hago mucho énfasis en la PTU diferida, porque vamos a revisar que hay una consideración especial para el tema de la PTU causada, ¿sí? En una sustitución patronal, vamos a poner este escenario. Imagínense que se hace la sustitución patronal y en un momento posterior se realiza o la fusión o se realiza la liquidación. Y vamos a pensar, esa fusión o esa liquidación pasa de año. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? La entidad tendrá que seguir reconociendo la PTU causada en caso de que haya tenido base de utilidades fiscales, y tendrá que irse ya bajo la nueva metodología que comentaba Pedro con el tope. Pero es muy importante que si no se realizan los pasos o de liquidación o bien de fusión, la PTU va a subsistir en la empresa de servicios, ¿sí? Entonces, todos estos efectos para la empresa de los servicios es muy importante mencionar o hacer énfasis en que deben de ser cancelados. Y el tema es ¿por qué? Porque ya no tiene empleados, entonces ya no tienen razón de seguir existiendo en los estados financieros esas partidas. Si pasamos entonces ahora a los efectos de la entidad operativa, ¿qué va a suceder con la entidad operativa en el momento de la sustitución patronal? Bueno, aquí, pues el escenario sería que se reciben los empleados, reciben los operadores en esta entidad. Y entonces, en el momento en el que esto suceda, pues se tiene que reconocer lo que se dejó de reconocer en la empresa de servicios. Entonces, se los voy a poner así. Si las entidades consolidaran información financiera, no se movería el balance consolidado. ¿Qué es lo que se moverían? Los balances individuales. Fíjense qué importante mantener esa lógica, ¿sí? Entonces, si doy de baja activos y pasivos en la empresa de servicios, tengo que dar de alta en la empresa operativa esos pasivos y esos activos. Y la gran pregunta aquí es, oye, Alberto, contra resultados de ejercicios anteriores, porque si ustedes recuerdan, una de las características que identifica la sustitución patronal es que a los trabajadores se les respeta antigüedad. Entonces, oye, el pasivo que voy a reconocer proviene de 15, 20, 10 años de servicio del empleado. ¿Afecta el resultado de ejercicios anteriores? Y la respuesta aquí es clara. El efecto de la sustitución patronal se debe también de reconocer en resultados operativos, ¿sí? Entonces, ojo también con esta parte. También una parte importante de considerar es si estamos también ante la opción de llevar una parte del efecto del D3 a ORIS, pues se tendrá que llevar solamente la parte que la norma nos permite. Y en caso de que la entidad operativa no haya tenido trabajadores, va a tener una nueva partida, bueno, en muchas nuevas partidas, pero una de ellas ahora será la PTU diferida, ¿sí? Entonces, la PTU diferida se tendrá, si las entidades, aquí es muy importante mencionar, tienen un reporte a fechas intermedias, pues no hay que esperarnos hasta que cierre el año. Es decir, si muchos de ustedes reportan a corporativos y esos reportes a corporativos cumplen con norma mexicana y aparte de que cumplen con norma mexicana, van cada cuarto, cada semestre, es importante que ustedes prevean que ya en el siguiente reporte deben ustedes estar incluyendo el efecto de la PTU diferida. ¿Por qué? Porque también vamos a revisar que la empresa operativa ahora va a generar PTU causada.
¿A partir de cuándo? Pues bueno, a partir de que suceda la sustitución patronal, ¿sí? Entonces, es importante también recordar que la parte de los activos que tienen las empresas que tienen activos y que están generando utilidades de un periodo, en el periodo por parte de la sustitución patronal, tendrán que seguir las reglas de reparto. Es decir, para los trabajadores que tengan derecho, si es que se realiza dentro de julio o de agosto, pues no olvidar que van a generar PTU causada o tendrán el derecho a recibir PTU causada. Y finalmente, hacer énfasis que la entidad operativa va a tener el efecto en resultados operativos. Ahora, esta sustitución patronal también conlleva otro tipo de aspectos, y aquí a lo mejor ya no tan enfocados hacia la aplicación de norma, pero sí que podrá tener algún efecto posterior, principalmente en la estructura financiera. ¿Y a qué me refiero con la estructura financiera? Hay muchas empresas que tienen contratos de financiamiento, y en estos contratos de financiamiento se tienen estipulados el cumplimiento de ciertas razones financieras. Entonces, es muy importante que ustedes puedan evaluar el impacto a priori de si esas razones financieras se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque estamos a muy buen tiempo de levantar la mano con instituciones financieras y pedir lo que comúnmente conocemos como un waiver o como una dispensa de que ciertas razones podrán verse afectadas. Esto ya lo vivimos, ustedes lo vivieron con el tema de los arrendamientos. El tema de los arrendamientos, al momento de incluirlo dentro de los estados financieros, conllevaba también una modificación de estructura. Entonces, en muchas de las ocasiones se tuvieron que pedir estas dispensas de manera anticipada porque ya la entidad preveía desde un momento anterior que no se iban a poder cumplir las razones acordadas. Entonces, estos serían los efectos, si lo podemos resumir, como les decía, desde un punto de vista general. En un estado financiero consolidado no cambiarían las cifras, pero sí es muy importante que desde el punto de vista individual por entidad se tengan que hacer los reconocimientos contables mencionados. La parte de la PTU causada, lo mencioné, pero aquí está para su consideración. Y nuevamente repito sobre lo cual, los puntos sobre los cuales se hace esta conclusión. La PTU causada puede subsistir en ambas entidades cuando ya sea el proceso de fusión o el proceso de liquidación se haga posterior de la sustitución patronal, incluso pueda pasar de ejercicio. Entonces, no olvidar y no asumir que por haber traspasado, pues la PTU ya no se tiene que pagar. Entonces, si se generó, si no se corrió el proceso dentro del ejercicio de liquidación y fusión, tendríamos que atender esta parte importante. Esto sería lo que desde el punto de vista de la sustitución patronal no debemos olvidar. Ahora, ¿qué pasa en el escenario de la liquidación? En el escenario de la liquidación, debemos de entender y aquí me voy a regresar, ahorita les mencioné dos normas importantes, la norma C9, la norma D3. Ahora me voy a ir a los postulados básicos. Los postulados básicos que están en la serie A de las NIF nos mencionan un postulado básico que es el de negocio en marcha. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia contable, Alberto, de que nosotros decidamos, que nosotros nos decidamos por la liquidación? Principalmente es el tema de que el postulado básico de negocio en marcha ya no se cumpliría. ¿Por qué? Porque ya a raíz del acuerdo de disolución de los socios se estipula que que habrá un momento de término de esta sociedad por ya no cumplir con el objeto social o por simplemente acuerdo de los socios accionistas. Entonces, esto conlleva que la existencia permanente sobre la cual se presume los estados financieros ya no exista.
Entonces, la entidad de servicios, aquí es muy importante, o sea, la entidad de servicios es la que entraría al proceso de liquidación y por lo tanto, las bases de presentación cambian. ¿Qué consecuencia tiene el cambio o el no cumplir con el postulado básico de negocio en marcha? Es que los activos deben de ser presentados a valores netos de realización. Es decir, en muchas de las ocasiones requerimos hacer ajustes a la baja para poder mostrar el saldo del activo con el monto en el cual yo espero cobrar o yo espero que se cancele vía efectivo. Y los pasivos deben de ser presentados utilizando valores netos de liquidación. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si yo tengo un pasivo y ese pasivo incluye costos adicionales para ser liquidado, por ejemplo, penalizaciones o algún costo adicional por la terminación anticipada del pasivo, debo de presentar ya ese saldo, en este caso del pasivo incrementado, para poder ser liquidado. Ahora, no solamente el efecto es en presentación. Ustedes saben que las normas nos marcan 3 hitos principales: la evaluación, la presentación y la revelación. Ahorita acabo de mencionarles los efectos de evaluación y de presentación, y entonces nos faltarían los efectos de la revelación. ¿Qué sería? La norma nos pide, y es muy enfática en el sentido de cuando se rompa el postulado básico de negocio en marcha, debemos de al menos mencionar en las notas cuáles van a ser las bases de presentación, que justamente las acabo de mencionar. También debemos de mencionar cuáles han sido los juicios que la administración ha realizado para documentar que ya no existe el negocio en marcha. Porque es importante mencionar que la evaluación del negocio en marcha tiene una parte intermedia en el cual a lo mejor hay indicios de que el negocio en marcha ya no se cumple, pero existe un plan, ¿sí?, por parte de la administración, el cual es un plan factible que tiene acciones, y esas acciones permitirán en un futuro, la norma nos dice, al menos debemos de tener la certeza que dentro de 12 meses esas acciones se van a cumplir y que pueden de cierta manera solventar las problemáticas que la compañía vislumbra y que podrán ayudar a que el negocio en marcha subsista. En este caso, ¿sí?, ya estaríamos ante el juicio sobre el cual el acuerdo de disolución de la sociedad hace que se presente los estados financieros bajo la forma platicada. Y además, también si existen incertidumbres materiales de que no pueda ser completado el proceso de liquidación, ¿sí? Entonces, este proceso de liquidación para efectos contables, pues básicamente es anunciar ya la muerte de la compañía. Ahora, la tercera parte que traigo para ustedes es el tema de la fusión. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la fusión? Y aquí también, al igual que la parte de la sustitución patronal, va a haber efectos para la entidad de servicios y va a haber efectos para la entidad operativa. Como comentaba también Pedro, pues hay distintas formas de hacer la fusión, pero me voy a enfocar a la generalidad, que básicamente es que las empresas combinen esfuerzos, combinen recursos. Desde el punto de vista técnico, hay una diferenciación muy importante. Y aquí también es importante mencionar bajo qué, como comentaba Luis al inicio, bajo qué marco contable estamos reportando, si bajo norma mexicana o bajo norma internacional. Bajo norma mexicana no existe una norma como tal de fusión. Todos los efectos corporativos se van a incluir dentro de la NIF B7, adquisiciones de negocios. Si estamos atendiendo al marco internacional, estaríamos ante la presencia de la aplicación de la IFRS 3. En ambos, fíjense que en ambos normatividades sí se menciona la fusión como una de las razones de la adquisición de negocio, eso es cierto. Nada más a mí me gustaría hacer énfasis en el tema de que no es lo mismo que empresa servicios y empresa operativa sean partes relacionadas.
que creo que es la mayoría de las ocasiones que van a ustedes a enfrentar. Porque esos para efectos financieros se llaman adquisiciones o fusiones, vamos a ponerlo aquí, bajo entidades o con entidades bajo control común. ¿Y qué es lo que sucede? Llegamos a una laguna de la norma. Esa es la excepción a la regla de la NIF B7 y esa es la excepción a la regla de la IFRS 3. No está normado o no está, déjeme ponerlo así, no está incluido dentro del alcance de la norma una adquisición de negocios bajo entidades de control común. De hecho, se está discutiendo, se los platico a grosso modo, hay una parte que la norma pide que la entidad revele en estados financieros cuál es la política que llevó a cabo. ¿Por qué? Porque la combinación de negocios bajo entidades que no son de control común, es decir, terceras, entidades terceras o independientes, nos menciona que debemos de seguir el método de adquisición y que básicamente lo que conlleva es evaluar a la contraprestación pagada, pero activos y pasivos utilizando un valor razonable y de ahí se deriva el famoso crédito mercantil. En este caso particular, como estamos ante la fusión de entidades en la mayoría de las ocasiones bajo control común, es decir, que los dueños son los mismos dueños de ambas sociedades, es importante mencionar que la práctica común internacional, así como la mexicana, han concluido que no hay, el efecto de los activos que se asumen y de los pasivos que se asumen por la entidad que subsistirá, ya no hay que revaluarlos a valor razonable. Entonces, esa parte es muy importante porque nos quita una carga de llevar a valor razonable activos y pasivos, activos y analizar los pasivos y ya no generar el famoso crédito mercantil. Entonces, esa parte es muy transparente y creo que de los efectos contables, creo que es benéfico cómo el tratamiento se debe de documentar. Evidentemente, como al ser una política contable, tanto para norma mexicana como para norma internacional debemos de ser muy claros en esta parte que nos está llevando bajo el método de adquisición o que en el método de adquisición no se está incluyendo el tema de valor razonable en los activos transferidos. Entonces, la fusión en el entendido de que subsistirá la empresa operativa, se cancelarán activos y pasivos dentro de la empresa de servicios y esos activos y pasivos se darán de alta en la empresa operativa, que será la entidad que subsistirá después de la fusión. De igual manera, pues básicamente vendría siendo la misma metodología que les platiqué en la sustitución patronal, pero aquí documentada desde el punto de vista de la norma B7 o de la norma IFRS 3. Finalmente, una de las cuestiones que no debemos de olvidar es que tanto entidades operativas como entidades de servicios pasarán a ser una sola y entonces como unidad económica se deberá de presentar la información financiera. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, podrán ustedes observar que justamente el tema de entidades o de adquisición de negocios con entidades de bajo control común es la exclusión a la norma, pero la metodología platicada dentro de la sustitución patronal es la que nosotros recomendaríamos que ustedes puedan llegar a aplicar. Ahora, una parte también técnica importante, como mencionó Pedro, muchas de las veces nos enfrentamos, oye, es que esto es dinámico, o sea, yo sigo generando pagos, incurriendo en pasivos, ¿qué balance debo de presentar, Alberto? ¿O qué estados financieros debo de presentar para el acuerdo de la fusión? Es importante mencionar que al momento de que se realicen las actas corporativas, es posible presentar un estado financiero preliminar con las cifras para que sea autorizada la fusión. Es importante mencionar que dentro del proceso la fusión debe de ser autorizada. Entonces, en muchas de las ocasiones, la fusión puede el balance o las cifras financieras van a cambiar, se presentará un segundo balance, un segundo grupo de estados financieros, ya con una vez aprobado el tema de la fusión, que serán ya los que serán definitivos y sobre los cuales se tendrán que realizar los registros contables.
De mi parte, estimado Luis, con esto concluyo y te paso la voz, es no olvidar que estamos ante la presencia de un traje a la medida para cada una de las entidades. Algunas entidades y de los participantes que hoy nos acompañan decidirán realizar una sustitución patronal y al mismo tiempo empezar el proceso de liquidación o el proceso de fusión, o también algunas entidades decidirán solamente fusionar, unas entidades podrán también decidir realizar el proceso posteriormente. Entonces, las implicaciones contables obedecerán también al orden y al momento en el tiempo en el cual se decida realizar este proyecto integral. Con esto concluyo mi participación. Luis, atento también a cualquier duda o pregunta que tengan a bien realizar. Claro que sí, muchas gracias, Alberto. Al final vamos a platicar sobre las preguntas, traemos algunas. Ahorita llegamos al espacio. Antes de ello, vamos a pasar por la parte fiscal. Aspectos fiscales a considerar en la parte de fusión y liquidación. Permítanme. Ok, hasta ahorita hemos hablado sobre fusión y liquidación, entre otras alternativas, ¿no? La parte legal, la parte contable y ahorita la parte fiscal. Recordemos que todo esto y el curso lo hemos detonado a raíz de la reforma de subcontratación laboral. Por eso ahorita es muy importante ciertos puntos que estamos resaltando. Yo sé que en ocasiones o en veces pasadas hemos tenido nosotros por hacer alguno de estos tipos de reestructuras, pero ahorita es muy importante el motivo por el cual estamos evaluando ese tipo de reestructuras. Permítame, por favor. Ok. Vamos a desempolvar un poquito la parte de la fusión, desempolvar las partes que se pueden ver involucradas en la fusión. La fusionante va a ser aquella que va a adquirir, absorber o la que va a existir con motivo de la fusión, y las fusionadas o fusionada son las que son o van a tender a desaparecer. Uno de los momentos importantes o que tal vez deben de quedar claro con motivo de lo que comentó Pedro es que va a haber diferentes momentos, tanto para efectos legales como para efectos contables, como para efectos fiscales. Por ejemplo, si hablamos del momento de la celebración de la fusión, hay que ver que a partir de ahí empiezan a correr plazos. Sin embargo, para efectos fiscales, ha habido criterios que empiezan a decir que es a partir de esa celebración de esa fusión o 3 meses después. Por ejemplo, para efectos contables, no sé, Alberto, si me lo confirmas, al parecer es a partir de que se da ese control o a partir de que ya sucedió esa fusión. Entonces, es bien importante tener en cuenta que van a existir diferentes momentos con motivo de la fusión y que hay que tener bien presente las fechas. Si su intención es que la fusión quede este año, por eso es muy acertado los comentarios de Pedro. Cuidar mucho, porque ya estamos a contrarreloj, si es que la intención es que la fusión quede este año. ¿Por qué? Porque si no se actúa de manera inmediata, podemos correr el riesgo de que los efectos no queden este año respecto a la fusión. Entonces, pongo esta diapositiva sobre la mesa, si es que la fusión va ganando en cuanto a la decisión que están por tomar, pues la sugerencia es que se actúe de manera inmediata. Aspectos fiscales con motivo de la fusión. Aspectos fiscales. Primero que nada, debemos entender que cuando hay una fusión hay una transferencia de propiedad, hay una transmisión de propiedad, y el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación nos señala que es enajenación. Por eso es que hay que tener en cuenta que si no cumplimos con ciertas características al momento de la fusión, pudiéramos caer en la definición de enajenación y con ello todos los cálculos que hay que hacer por motivo de impuestos. Entonces, ahorita que estamos evaluando las opciones, si la fusión sigue siendo la más viable, cuiden bien ese aspecto fiscal. Que no vayamos a caer en el concepto de enajenación, que eso signifique hacer actividades más aparte del pago de posibles impuestos. ¿Cuáles son aquellas? Pues el presentar el aviso de fusión junto con la cancelación, ese es el mismo trámite.
Eso lo tenemos que hacer 30 días siguientes a la fusión. Otra es continuar con actividades. Digo, algo que nos preguntan mucho es, oye, la compañía de servicios tenía una actividad muy diferente a la compañía operativa. Yo no voy a poder dar cumplimiento a esa solicitud o a ese punto para no caer en enajenación. Todo parece ser que sí, hay que evaluar tu caso. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del nivel de facturación que venías teniendo. En teoría, las de servicios le facturaban directo a la operativa y pues al parecer el 100% de sus ingresos tendrían que haber venido de esa operativa. Por ahí es por donde pudiéramos buscar librarnos de este requisito para no caer en enajenación. Entonces, si tú estás en este caso, que me imagino que sí, como lo comentaba Alberto, pues yo creo que la mayoría que está ahorita evaluando ese tipo de alternativas es porque estaban con insourcing, con su operativa, ¿no? Es decir, que solamente tenían ingresos de ellos, pero puede haber grupos interesantes en donde a lo mejor tenían una sola empresa de servicios que le daba servicios a varias empresas del grupo. Por eso es bien importante evaluar tu caso para ver si caes dentro del porcentaje para poder cubrir este punto. Si no hacemos esa validación, puedes correr el riesgo de caer en el concepto de enajenación. Y la otra es que la compañía fusionante, la que subsiste, le dé cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Con motivo de la fusión y en el momento en que se celebra esa fusión, se lleva a cabo, pues en teoría las compañías fusionadas desaparecen y ya no tienen, por eso es que se presenta ese aviso, el primer punto, el aviso de fusión, porque es también cancelación del RFC de esas compañías. Entonces ya no van a tener opción ellas de mandar alguna declaración o hacer algún tipo de pago de impuestos. Por eso la fusionante queda delegada para hacer ese tipo de funciones y por eso nos lo ponen como un requisito para que no caigamos en el concepto de enajenación. Es muy importante que si estamos evaluando la fusión, revisemos qué atributos fiscales se tienen en las compañías de servicios. Saldos a favor, pérdidas fiscales, CUFIN, CUCAS, entre otros. Estos son los principales que hay que evaluar. Si no se tienen, pues es mucho más fácil hacer la fusión. Si se tienen, hay que evaluar el después de la fusión, qué vamos a hacer, cuál va a ser el procedimiento, qué tanto sustento tenemos de esos atributos fiscales, porque pueden estar bien padre en sus papeles de trabajo, en sus registros contables, pero a lo mejor ya cuando nos metemos de lleno, vemos que tal vez ni siquiera tienen sustento esos saldos a favor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa labor se tendría que estar haciendo desde ya, antes de que suceda la fusión. Es más, yo la pondría como una actividad dentro de las funciones que estaríamos haciendo para evaluar la fusión. Ahora, de manera muy general, otros aspectos fiscales dentro de la fusión, pues es la parte de la medición de riesgo. Ya nos comentaron Alberto y Pedro sobre eso. Hay que ver qué pecados son los que te vas a llevar tú a la fusionante. Si hay muchos pecaditos, pues evalúa, porque tal vez la fusión ya no es opción. Si ves que eres una compañía que eres muy conservadora y has estado cumpliendo, pues a lo mejor la fusión te interesa, ¿no? Porque sí o sí, aunque hagas la liquidación, te puede llegar una auditoría, pero si estás muy confiado en lo que se hizo en las de servicios o en las que vayan a desaparecer, ahí es donde tú puedes medir qué nivel de riesgo se tiene. Tener muy en cuenta, pues estás a lo mejor preparando la fusión y no te has dado cuenta que posiblemente ya hiciste una fusión antes de 5 años atrás. Hay que revisar eso. Hay que revisar que las compañías involucradas no hayan llevado a cabo alguna fusión dentro de los 5 años y si sí, ahí es donde tenemos que entrar nosotros para evaluar qué riesgo pudiera haber. Las compañías de servicios normalmente funcionaban sin activos. Si lo hacían con activos, hay que evaluar qué va a pasar con esos activos al momento de que se transfieran con motivo de la fusión. Las obligaciones fiscales y laborales que se va a llevar la operativa con motivo de la fusión, lo que comentaba Pedro, hay que ver qué hay de la parte de obligaciones que tal vez sí le van a alcanzar a la operativa, porque puede haber algunas otras que aunque con la fusión se puedan llegar a morir, pero hay que evaluarlo, ¿no? Razón de negocio. Si bien es cierto que ahorita con motivo de la reforma de subcontratación laboral nos están obligando a ver ese tipo de opciones, pues sí hay que documentar la razón de negocio, independientemente de que nos estén obligando. ¿Qué es razón de negocio?
pues que en realidad te vas a llevar a los empleados a la operativa. Eso va a ser muy sencillo. Pero muchas de las veces, con motivo de estas transformaciones que se van a hacer, vas a estar confirmando algo que tal vez no querías ver en el pasado. Por ejemplo, lo voy a poner sobre la mesa, ley antilavado. Muchas compañías de servicios habían dicho, yo no caigo en ley antilavado y lo que sea, ¿no? Oye, ahorita que hagas todo este movimiento con motivo de la subcontratación, estás confirmando que sí caías bajo la figura de outsourcing y que a lo mejor sí estabas obligado dentro de esta ley. Y eso entra en el primer punto de esta lámina, medición de riesgos. Te vas a llevar esa posible contingencia a la operativa por no haber cumplido en el pasado con ley antilavado. Tema de 69, la compañía de servicios a veces no tenía o no se tenían activos, no se tenían las características que te pide el 69B para evitar la simulación de operaciones. Eso debe entrar dentro de tu medición de riesgos. Si en algún momento la autoridad decide revisar a la compañía de servicios de años anteriores y le llega la revisión a la operativa, pues tú vas a tener que evaluar cómo vas a poder sustentar este tipo de puntos. Ahorita sería importante documentarlo antes de que se lleve a cabo la fusión. Es un hecho que también te alcanza la declaración informativa de operaciones relevantes por reorganización y reestructura empresarial. También hay que revisar esquemas reportables. El siguiente curso que vamos a dar esta semana va a ser esquemas reportables por motivo de la reestructura empresarial. Tendrás que revisar, ya se comentó, la parte del pago, el pago de la PTU. ¿Por qué? Porque vas a tener posiblemente 2 pagos de PTU si se lleva a cabo la fusión este año. Si se lleva a cabo la fusión este año, te va a tocar hacer el pago de la PTU de servicios, más aparte el pago de la PTU de la operativa. Y las dos van a tener que caer con esta reforma. Entonces, si ahorita estás evaluando tus escenarios y posible impacto de esta reforma en cuanto a la PTU, tienes que evaluar las dos. También tienes que revisar si ahorita la operativa es la que va a hacer ese pago en su momento de la PTU de la de servicios, si ella en realidad va a poder deducir o disminuir esa PTU. Disminuir, porque la PTU es disminuible, pero también a lo mejor aquellas otras obligaciones que se le queden a la compañía fusionante, la operativa, también va a tener que revisar si en algún momento va a poder deducirlos. Disminución de saldos a favor, sí. La nómina no la tenías antes, la compañía de servicios te facturaba con IVA, eso te incrementaba tu IVA acreditable y posiblemente tu saldo a favor era más interesante, ¿no? Tal vez ahorita con este movimiento que haya, pues ya la nómina la vas a tener que tener de manera interna, la nómina no grava para efectos de IVA y entonces a lo mejor tu saldo a favor va a disminuir considerablemente. Hay que evaluar eso si tú tienes dentro de tu plan esos posibles saldos a favor. CFDIs, oye, muchas veces en motivo de una fusión, el mayor problema que tenemos es que no hacemos cambios con nuestros proveedores respecto a nombre y RFC, ¿no? Recuerden que esos son requisitos para que podamos hacer deducible todo tipo de gastos, todo tipo de deducciones. Entonces, hay que cuidar mucho cómo vas a comunicar a tus proveedores este cambio para que te empiecen a facturar con los nuevos datos. Ahora, en cuanto a liquidación, igual se recomienda hacer una medición de riesgo. Hay que cuidar mucho la parte del cierre anticipado, periodo irregular. Digo, en la fusión, si ahorita la llevas a cabo en julio, por ejemplo, pues ahí es donde va a terminar tu año. Y al terminar tu año, Código Fiscal de la Federación te señala que debes de presentar tu declaración de ese año irregular, ¿no? ¿Cuándo? Acuérdense, son 3 meses posteriores a la terminación de ese ejercicio. Lo mismo va a pasar con la liquidación, que cuando ustedes se disuelven, ahí cuando empieza la liquidación, tienen que presentar su declaración también por terminación anticipada, en ambos casos. Y ahí también hay que hacer un cálculo fiscal por periodo irregular. Después entra el periodo de liquidación, pero ese periodo de liquidación puede durar 1 año, 2 años. Se van haciendo nada más pagos provisionales. Ya cuando termina tu periodo de liquidación, haces tu declaración total. No la voy a llamar anual porque puede llevarse hasta 2 años. Pero eso es independiente. Antes de entrar al periodo de liquidación, tú debes de tener una declaración anual, el periodo irregular,
donde tú señales tus cifras. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque a partir de esas fechas empiezan a correr los plazos para que tú presentes declaración anual y después de que presentes declaración anual, corren los plazos para el pago de la PTU. Si, por ejemplo, la fusión sucede este año, octubre, por ejemplo, bueno, pues octubre le sumo 3 meses, noviembre, diciembre, enero. Y luego son 60 días para pago de PTU, febrero, marzo. Ahí está mi fecha límite para pagar esa PTU de la compañía de servicios. Muy diferente a la operativa, porque la operativa sigue subsistiendo y sigue con las reglas normalitas para declarar y pago de PTU. Cuidemos mucho la parte de reembolso de capital o decreto de dividendos. Si ustedes van a hacer la liquidación, ya lo comentó Pedro, oye, pues ve qué atributos fiscales tienes, que a lo mejor puedes aprovechar antes de que llegue la liquidación. Presentar la cancelación del RFC y de certificados. En ambos casos, liquidación y fusión, se tiene que presentar esa cancelación de certificados y cancelación del RFC. Creo que hasta aquí es la participación. Como siempre, les vamos a adjuntar ahí algunos links de interés. El primero me parece muy importante, va en relación a la participación de Alberto Montes. Es el reporte técnico 53 que nos publicó CINIF en su página. Este reporte pues trae todos los efectos contables que deberían estar considerando las empresas con motivo de esta reforma. Y los otros son los avisos por fusión, por tema de liquidación, por cancelación del RFC. Se los dejamos para los que les llega material exclusivo, los que cuentan con membresía o asesoría continua con Sartax, lo van a poder tener. Los que no, pues nos pueden contactar y sin ningún problema vemos cómo se los podemos hacer llegar. Ahora sí, vamos a entrar, porque el tiempo apremia, al tema de foro al diálogo. Para aquí ya teníamos unas preguntas que son de hecho muy interesantes. Algunas ya se respondieron en la presentación y otras sí valdría la pena. Por eso quise hacerlo rápido en mi participación para entrar al tema de preguntas y respuestas. El chat sigue abierto. Recuerden, esta sesión está siendo grabada. Se va a transmitir o se va a estrenar en la hora que la estés viendo ahorita. Pero el chat está ahorita en línea durante la sesión. Por ejemplo, me dicen, ¿qué pasará con la PTU si me fusiono? ¿Quién la pagará y cómo se calculará? Ya más o menos lo respondimos. ¿Quién la va a pagar? Por ejemplo, con motivo de la fusión, pues le va a tocar pagar a la fusionante. ¿Por qué? Porque queda obligada de la fusionada. Y sí, se va a tener que calcular lo que comentábamos por parte de la de servicios y por parte de la operativa. Aquí viene para ti, mi estimado Alberto. ¿Qué pasará con el impuesto diferido registrado? ¿La de servicios deberá seguirlo calculando? Fíjate que, bueno, ahí va a depender también de la decisión que se haya tomado. Me imagino que la pregunta aquí de nuestro participante está asumiendo que la entidad de servicios subsistirá. Y sobre esa base responderé. Si la entidad de servicios va a subsistir, que no se haya decidido liquidarla ni fusionarla porque no sabemos ahorita. Estoy indeciso qué voy a hacer. Bueno, si ese es el caso, el impuesto diferido lo voy a abrir en dos, como la norma mexicana. Bueno, respondiendo rápido para la norma internacional, no hay PTU diferida, sería nada más impuesto sobre la renta diferido. En México sí tendríamos los dos. Y entonces, ¿qué efectos voy a tener? Bueno, para efectos de la entidad de servicios, repito nuevamente, el saldo de la PTU diferida, si es activo, va a disminuir. ¿Por qué? Porque le voy a quitar a mi estructura de la empresa de servicios una vez que transfiera a los empleados, le voy a quitar provisiones que fueron no deducibles y que me daban un activo o un beneficio para la PTU diferida, ¿sí? Entonces, o el activo disminuye, o bien si se tenía una PTU diferida pasivo, con saldo de pasivo, va a aumentar ese pasivo. Ahora, ¿qué va a suceder para la empresa operativa? Bueno, y para efectos del impuesto sobre la renta de la empresa de servicios, bueno, ahí el ISR diferido en estricta teoría también tendría que tener una modificación. ¿Por qué? Porque la PTU diferida, que también juega para impuestos sobre la renta diferido, va a disminuir, ¿sí? Entonces, ojo ahí con los efectos desde el punto de vista del ISR y de la PTU diferida, porque la teoría indica que o aumentaría el pasivo o disminuiría el activo.
Y ahora, para la empresa de operativa, ¿qué es lo que va a pasar con los impuestos diferidos? Bueno, si no tenía empleados, evidentemente va a tener que empezar a calcular PTU diferida bajo norma mexicana. Y también el impuesto sobre la renta que traía como diferido se va a ver modificado. ¿Por qué? Porque ahora va a empezar a generar, bueno, de hecho, desde el día 1 de la transferencia de empleados, va a empezar ya con una provisión de aguinaldo, de prima vacacional o de beneficios a corto plazo, vamos a ponerlo así, y también va a empezar con pasivos a largo plazo por el esquema de beneficios definidos. Entonces, esos van a tener su repercusión fiscal en el ejercicio en el cual se realice la sustitución patronal y por lo tanto también tendrán efecto en el impuesto sobre la renta diferido. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a los impuestos diferidos porque va a ser un tema que este año se los va a cuestionar su auditor. La siguiente viene para ti, mi estimado Pedro, en tema de liquidación. Nos preguntan, normalmente, ¿quién es el liquidador? Esa es una excelente pregunta que implica un tema muy importante en la liquidación, ¿no? Generalmente, o lo que se acostumbraba en el pasado era que algún asesor, ¿no? Quien fuera realmente, quien conociera los números de la empresa, asumiera el rol de liquidador, ¿no? Pero hubo una serie de reformas, principalmente de carácter fiscal, en el que el liquidador tiene una responsabilidad solidaria, ¿no? Principalmente de los impuestos que la empresa no haya pagado previo a llevar a cabo la liquidación. Y esto ha hecho que muchas personas pongan, digamos, una barrera, una protección de decir, yo no quiero fungir como liquidador de una empresa. Como tal, no existe una definición de liquidador, tiene que ser un mexicano o tiene que ser un contador, un abogado, no existe una definición puntual, es decir, está abierta la posibilidad, ¿sí? Y más bien creo que más allá de quién va a ser el liquidador, de entrada yo pensaría que tiene que ser alguien que conozca la empresa, sus números, que conozca la situación y que realmente sea la persona que esté involucrada en hacer el balance final de liquidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de hacer el balance final de liquidación tendrán que hacer un cotejo de todo de lo pasado. Más bien creo que lo importante aquí es conocer qué implica ser un liquidador. De entrada, si bien es cierto, bueno, cada empresa, dependiendo del tipo social que se haya adoptado, tiene un órgano de administración. Este órgano de administración puede ser un consejo de administración, un administrador único, un consejo de gerentes o un gerente único, dependiendo las gamas de tipos sociales que existan. Cuando la empresa decide o acuerda disolverse y liquidarse, este órgano de administración cesa en sus funciones y quien lo va a tener ahora es el liquidador o los liquidadores, ¿sí? También es importante decir que no nada más tiene que ser una sola persona, pueden ser más, ¿sí? Entonces, aquí entra una situación importante. En las sociedades anónimas, por ejemplo, el cargo de consejero es personal. ¿Qué quiere decir? Lo tienen que llevar a fuerza personas físicas. Como el liquidador va a tomar las funciones del administrador o del consejo de administración, por ende podemos concluir que el liquidador tiene que ser una persona física, ¿sí? Eso sí está claro, tiene que ser una persona física. ¿Qué riesgos tiene o qué situaciones tiene? Bueno, que tendrá que, por ejemplo, mientras la sociedad se liquide, va a tener que seguir presentando todas las obligaciones legales corporativas que tenga. Por ejemplo, si pasa de un año a otro, pues hay que llevar a cabo la asamblea anual.
¿sí? Entonces, todas las actividades que le correspondían al órgano de administración, por ejemplo, el presentar los informes sobre los principales proyectos existentes, la situación financiera de la sociedad, ahora le corresponderán a el liquidador. Si se tienen, por ejemplo, que llevar a cabo alguna asamblea por el orden del día que se quiera, ¿no? Lo que sea, las obligaciones del liquidador es convocar a la asamblea, presidir la asamblea, si la asamblea se tiene que protocolizar, fungir como delegado especial y protocolizarla. Y ojo, muy importante, una vez que la liquidación se lleve a cabo, el liquidador está obligado a mantener los libros, todos los registros contables de la empresa y cualquier otra situación por 10 años después de la liquidación. Es muy importante, muy importante. Entonces, contestando puntualmente la pregunta, ¿quién tiene que ser? Yo sugiero, siempre lo sugiero, que sea una empresa, una persona que conozca bien a la empresa, principalmente sus números, ¿sí? Puede ser alguien interno, puede ser incluso un socio, tampoco hay una limitante al respecto, o un asesor externo, evidentemente, seguramente van a pedir algún tipo de contraprestación importante por los riesgos que implica ser liquidador, ¿no? Ok, muchas gracias, mi estimado. Así que mucho cuidado para aquellos que están buscando ser liquidadores. Creo que la responsabilidad es enorme. Aquí viene un tema, una pregunta, la voy a ampliar para poder dar el contexto. Ahorita, con motivo de la reforma, recordemos que el cálculo de la PTU no se modifica, sigue siendo el mismo que ya conocíamos, solamente nos ponen 2 limitantes adicionales. 2 limitantes, ¿cuáles? Bueno, pues que no rebase 90 días del salario del trabajador o que no rebase el promedio de los 3 últimos años de la PTU que les ha tocado, ¿no? Que se les ha repartido. Si llegara a rebasar ese monto y el monto de la PTU que le corresponde a ese trabajador es mayor, al parecer esa diferencia va a ser una PTU no distribuible. Ese fue uno de los beneficios que hubo en el acuerdo tripartito que hubo con gobierno, trabajadores y sindicato. Esa PTU no distribuible, para ponerlo en ejemplo, cierras el año, determinas 100 de PTU causada, calculas tu PTU y dices, de entre todos los empleados con esas nuevas limitantes, determino que de esos 100 nada más tengo para pagar, o nada más debo de pagar 60, me quedan 40 PTU no distribuible. La pregunta va en ese sentido. Para el tema de la PTU diferida, ¿cómo debo de calcular ese impacto de la posible PTU no distribuible? Creo que es una muy buena pregunta. Sí, buenísima pregunta, estimado Luis. De hecho, justamente el CINIF dentro del reporte técnico 53 que comentas, hace una distinción particular de este efecto y te lo resumo, vamos a tener que poner la tasa de la PTU diferida, a lo mejor ya no va a ser del 10%, es decir, la tasa sobre la cual espero se reversen las partidas temporales o sobre la cual espero recuperarlo o hacer la liquidación de los efectos diferidos. Entonces, voy a tener que estar realizando una especie de elaboración de tasa efectiva que compare la PTU a la cual tú ahorita te acabas de referir, que sea la que estás obligado a pagar bajo los ojos de la nueva reforma, contra la base del artículo 10 de la ley de renta, que es la que básicamente nos pone la ley para calcular el 10% que ahorita conocemos. Y en el caso de que ya no sea el 10%, tendré que utilizar esa tasa efectiva, déjame llamarla recalculada o esa tasa determinada, para utilizarla en el cálculo del diferido y por lo cual yo estimo que se van a reversar las partidas temporales. Esa sería la respuesta. Déjame decirte el por qué. Acuérdense que los impuestos diferidos, y aquí englobo impuesto sobre la renta y también englobo PTU, son una estimación. Entonces, a mí me gusta poner la alegoría, no están escritos en piedra. Es decir,
puede existir una modificación dependiendo de las circunstancias económicas que rodean a la entidad. Entonces, una estimación obedece a que las normas de información financiera entienden que existe algo que nosotros llamamos incertidumbre. Entonces, es la cuantificación de no incertidumbre. Entonces, ahora, bajo esta parte de que probablemente el 10% que marca la ley de renta para la determinación de la PTU no sea completamente repartida, si me permites la expresión, entonces yo tendré que adecuar mi efecto del diferido con esta estimación que yo realizo de lo que no voy a poder repartir por cálculo, por simple metodología de cálculo. ¿Sí? Pero Ok. espero haya quedado clara, es una muy buena pregunta la que acabas de poner sobre la mesa. Sí, y de hecho va a estar, yo creo que con más dudas una vez que ya empiecen con cálculos de diferido para este año. Digo, va a haber otros impactos, pero este va a ser uno de los importantes en cuanto a la parte de impuesto diferido. Para resumir algunas preguntas por tema de tiempo, voy a dar respuestas concretas. Tema de ingresos exentos, ahorita con motivo de las reestructuras o la transferencia de empleados que puede llegar a haber, hay que considerar que posiblemente van a tener un impacto o un incremento en los no deducibles por ingresos exentos de los trabajadores. ¿Cómo? Por ejemplo, la de servicios. Si la de servicios continúa, posiblemente su no deducible va a subir al 53% porque va a terminar el año con menos empleados de los que tenía el año pasado. Cuando los transfiera a la operativa, lo más seguro es que la operativa termine con un no deducible del 47%. ¿Por qué? Porque ahora tiene más empleados de los que tenía el año pasado. Ese es un impacto que sí va a haber. Nos preguntaban qué impacto habría en el tema de ingresos exentos de los trabajadores. Permítanme, es que se me trabó el celular. Aquí está. El tema de la CUFIN, con motivo de la fusión, que se transfiere la CUCA y la CUFIN. Nos preguntan que si va a poder ser utilizada para capitalización delgada y decreto de dividendos. Claramente se va a poder utilizar. Si tienes un problema de capitalización delgada, pues aquí se va a ver algo incrementada. ¿Quién sabe cuánto valga la CUFIN o CUCA de la de servicios? Si es interesante, puede ser un buen impacto. Nos preguntan si estos movimientos pueden tener algún impacto en comercio exterior. Hay que evaluar con sus asesores de comercio exterior, porque muchas veces cuando tienes certificación de IVA, registro IMEX, entre otras, hay muchos trámites como en el SAT que tienes que dar aviso. Si tú dijiste cuando tramitaste tu certificación que tenías ciertos empleados y ahora tienes más, hay que dar aviso. Entonces hay que evaluarlo con tus asesores de comercio exterior. Hay que tener en cuenta si o eres de los que va a estar solicitando reducción de pagos provisionales a partir del siguiente mes, vas a tener ahí una modificación en tu proyecto, en tu análisis de factibilidad de si es viable o no esa reducción. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener la nómina de manera interna, vas a tener un posible no deducible que a lo mejor antes no lo tenías porque lo tenía la de servicios. Entonces, ten mucho cuidado si haces tu cálculo para que hagas estos ajustes. Aquí viene un punto que viene importante. Hace rato que hablaste, Alberto, sobre el tema de los movimientos que hay que hacer en la de servicios y en la operativa, en la parte contable. Yo entiendo que son cancelaciones, ¿no? Y todos entenderíamos eso. Sin embargo, cuando llega el SAT pudiera entender otro concepto que le llaman depuración de cuentas. Sí, correcto. Ese es un muy buen tema. Acuérdense que ya ahora con el tema de que las transacciones deben de estar correctamente registradas, la obligación viene para el tema de las deducciones, ¿verdad? Pero en este caso, exactamente, hay que hacer una cancelación. De hecho, ahí en la práctica recomendamos ocupar una cuenta, todas las contrapartidas, llevar su efecto. Vamos a pensar esta estructura sencilla. Tengo 10 pesos de activo y 10 pesos de pasivo. No voy a cancelar activo y pasivo. ¿Cómo se recomienda en la práctica? Que ocupe una cuenta que se llame efectos de la fusión, ¿sí? Vamos a ponerlo dentro de otras cuentas de capital, si lo queremos poner ahí, o en otras cuentas de resultados. En estricta teoría, esta cuenta debe de quedar en cero, de tal suerte de que cancele los 10 pesos del activo contra la cuenta de cancelación de capital y los 10 pesos del pasivo contra la cuenta de cancelación de capital. El efecto es el mismito, nada más que
dejamos una trazabilidad contable de que ese efecto de cancelación proviene de una decisión corporativa, ya sea de fusión o ya sea de algún tema de sustitución patronal. Ahora, en el tema de la liquidación, ahí sí se tiene que presentar el balance y los saldos de la liquidación, pues eso o se va pagando en efectivo, o ya va teniendo una operatividad normalita, ¿no? Pero en temas de fusión, sí es muy importante utilizar esa cuenta, vamos a poner esa cuenta pivote o esa cuenta que nos ayude a demostrar que estoy realizando una transacción o que estoy registrando un evento relacionado a un efecto corporativo dentro de mis libros. Ok, yo aquí agregaría, mi estimado, nada más tener mucho cuidado con aquellas que vas a tener impacto como de ingreso en resultados con motivo de estos movimientos, porque va a ser lo que más va a cuestionar la autoridad en este concepto de depuración de cuentas. Yo sugeriría que documentemos el origen de ese saldo de esa cuenta para poderlo demostrar de esa manera. Cuando te cuestionan depuración de cuenta, la autoridad, tú tienes que demostrarlo no solamente el registro cuando hiciste la depuración, sino de ahí tienes que irte hacia atrás. ¿Cuál fue el motivo del cual generaste? Porque de ahí es donde nacen las depuraciones de cuentas. También hay que tener mucho cuidado en cómo lo vamos a reflejar en declaración anual, porque acuérdense que ahorita ya están muy controlados los conceptos de ingresos. Entonces, si vas a tener ahí un impacto de cancelación por motivo de esta reforma, hay que ver dónde lo vamos a agrupar en declaración anual. Ya estamos terminando. Hay varias preguntas, de hecho. ¿Cuánto tiempo puede durar? Ahorita hablabas, Pedro, sobre el tema de la suspensión, que es una posible opción si es que no estás preparado para liquidación y fusión. ¿Cuánto tiempo puede durar una suspensión de manera muy concreta? 3 años. 3 años. O sea, son 2 de la ley y un plazo adicional de 1 año. Entonces es para que no se entienda que la suspensión es definitiva. Oye, pues tienes que ver qué vas a hacer dentro de esos 3 años con esa empresa, porque después de ahí se entendería que el SAT te va a quitar esa suspensión, ¿no? Correcto. Excelente. Y ya, ahora sí, ya por último, esta es muy buena, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hubo la reforma anterior a esta de subcontratación, donde hablaban sobre unidad económica y que pudiera entenderse el patrón, el contratante como patrón? 2 empresas, un solo patrón. Pareciera ser que ahorita con las modificaciones y las opciones que se están planteando, las empresas estarían confirmando que tal vez se encontraban en unidad económica. Y creo que este comentario va a ir enfocado en lo que decía anteriormente y todos lo recomendamos, la parte de medición de riesgos. Si tu opción es fusión, pues te vas a llevar posiblemente ese riesgo, ¿eh? Si es liquidación, el riesgo va a seguir, pero no va a seguir en la operativa. O indirectamente puede seguir en la operativa, pero lo ponemos sobre la mesa porque creo que es una buena pregunta y que tal vez no está dentro de su medición de riesgos. Hasta aquí me queda claro que hay todavía mucho camino por recorrer. Les volvemos a repetir que si no están preparados todavía o no han hecho nada, creemos que todavía es tiempo para poder iniciar, implementar ya contrarreloj, pero todavía podemos entrarle. Ya en agosto, julio, a mediados ya va a ser muy complicado que nos pidan apoyo, porque ya sí va a ser muy a contrarreloj, puede ser ya hasta mucho más costoso. Por eso ahorita consideramos que el curso en esta época, en esta fecha, todavía puede ser muy acertado para recomendarles, si no es con Sartax, con algún otro asesor, pero que sí hagan algo. Las multas con motivo de esta reforma son muy interesantes y aparte los impactos en materia fiscal también, en fiscal del IMSS e Infonavit, entre otras, ¿no? Mi estimado Alberto, Pedro, no sé si quieran agregar algo. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Luis, por la invitación. Solamente hacer énfasis en lo que acabas de mencionar. Muchas felicidades a los que nos acompañan el día de hoy, porque justamente la cultura de la prevención en este tipo de reformas, a lo mejor tan súbitas que suceden y con tiempos tan cortos, el dedicarle un poquito de tiempo hace que el futuro pueda ser mucho menos complicado que si lo dejamos a un segundo momento, ¿no? Entonces, nos reiteramos a las órdenes con tu equipo para cualquier duda adicional respecto de lo que hemos platicado.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Alberto, por la oportunidad. Los temas que se discutieron creo que son de total relevancia para las empresas. No importa si es una micro, pequeña, mediana o gran empresa, todas tienen que actuar, todas tienen que ver qué es lo que van a hacer, ¿sí? Es importante y como lo comentó Alberto en su momento, ¿no? Hay muchas alternativas, hay un traje a la medida para cada uno de ustedes. Sí les recomendamos que actúen a la brevedad, como con nosotros, con algún otro asesor. Sí actúen, los tiempos apremian, y definitivamente el empezar lo antes posible les va a evitar problemas en el futuro. Tal vez se piense que la inspección no va a llegar, ¿no? El día que llegue se va a tener que hacer mucho trabajo, muchas horas, no solamente de quienes actuamos como asesores, también de la empresa, y eso les va a quitar mucho tiempo. Entonces, lo importante es actuar ya, y acérquense a cualquiera de nosotros. Hay un chorro de oportunidades y de opciones para ustedes. Muchas gracias de nuevo por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias también a los que nos están acompañando. Esperemos nos acompañen en los siguientes cursos, las siguientes ediciones. En la lámina que están viendo ahorita están los medios de contacto. Agréguenme si quieren en WhatsApp. No, si quieren no me agreguen como Luis Reséndiz, agréguenme como subcontratación laboral. Y si en algún momento tienen alguna bronca, alguna inspección o alguna duda, búsquenme así en sus contactos y es mucho más rápido que me puedan contactar. Les agradecemos nuevamente, nos estamos viendo. Gracias a todos y con esto concluimos el curso de este mes. Gracias.